Hola a todos, hoy nuevamente les traigo un nuevo videoclip. Este trabajo fue realizado por quien les habla, Marcela Valencia y Jenny Paola Gutiérrez. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización en Neuropsicología de la Educación. El día de hoy vamos a presentar unas estrategias para la comprensión o el proceso de lectoescritura en los niños. Como primera medida tenemos una introducción en donde nos dice que el presente documento quiere ser una herramienta de trabajo donde brinda algunas actividades dirigidas a promover la habilitación o optimizar los procesos neuropsicológicos de mayor injerencia en el desarrollo de la lectura y la escritura. Se sabe que estos procesos permiten a los niños y niñas acceder a los métodos adecuados de enseñanza-aprendizaje. Son múltiples las estrategias que existen para lograr generar en la población infantil la comprensión y redacción de textos. Una de las tareas más importantes del docente y el vínculo familiar del menor es acompañar al proceso de aprendizaje sobre lectoescritura, creando situaciones significativas que permitan un ambiente propio y agradable. No es de desconocer que las dificultades de aprendizaje son aspectos a los que se ven diariamente enfrentados los niños en edades tempranas, siendo los procesos de adquisición de habilidades como la lectura y la escritura los que con mayor frecuencia se presentan. Por tal motivo se quiere brindar mediante este trabajo instrumentos apropiados para abordar el proceso de lectoescritura en niños y niñas. Objetivo general: diseñar una recopilación de actividades enfocadas en la potencialización del proceso de lectoescritura en la primera infancia sin dejar a un lado el desarrollo integral en esta etapa tan importante de la vida. Objetivos específicos tenemos: realizar un análisis de posibles actividades para potenciar los procesos de lectura y escritura de los niños y niñas. Segundo, priorizar las actividades que se crean más pertinentes para potenciar estos procesos en los infantes. Crear el documento donde se encuentren plasmadas las actividades de potenciación de los procesos de lectoescritura en los niños. Actividades que potencian la lectoescritura dentro del ámbito escolar. Se sabe que la educación infantil se centra en la potenciación del desarrollo integral de los niños y niñas, en donde se trabaja bajo los 4 pilares de la educación en primera infancia, los cuales son el arte, el juego, la exploración del medio y la literatura. Teniendo en cuenta esto, se recomienda realizar las siguientes actividades. La literatura, que sería lectura de literatura infantil, transversalizándola con los otros pilares: el juego, el arte y la exploración del medio. El libro viajero, buscando tesoros con las palabras consonantes, vocales o sílabas. Jugar a los exploradores. La literatura, la lectura de literatura infantil, cuentos infantiles, transversalizándola con los pilares con los otros pilares de la educación infantil. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Elegir un libro. Aquí hay un ejemplo de una actividad en este enfoque. Entonces, aquí se eligió el libro A dormir monstruos de Ed Bere. ¿Qué hace después de elegir el libro, de haber planeado la actividad, de tener una intención pedagógica? Pues se lleva el libro a la práctica. Entonces en segunda medida se hace la lectura del libro infantil de manera dinámica, llamativa, para tomar o tener la atención de todos los estudiantes, de todos los niños y las niñas. Después de hacer esta lectura dinámica y creativa, se plantea una actividad en relación al libro. Y esta actividad tiene que involucrar los otros pilares. Entonces, después de que se les leyó a los niños dinámicamente el libro A dormir monstruos, ellos tienen, en la tercera parte de esta actividad, tienen que buscar arena, piedras, palitos, cosas del medio, y realizar una obra de arte en donde cada uno va a crear su propio monstruo, como se ve en la imagen. Entonces son actividades así que se deben tener en cuenta para esta parte o este enfoque de la literatura, transversalizándola con los otros pilares.
El libro viajero. Entonces, el libro viajero, como primera medida, se tiene que decorar la portada del libro. Después se tiene que definir las temáticas del libro, el cronograma y, en fin, en todo lo que consiste el libro. Entonces, el libro puede ser sobre los gustos del niño, sobre su nombre, sobre el libro favorito, sobre su comida favorita, sobre su color favorito, sobre su vínculo familiar, sobre su foto favorita. Y después se crea un cronograma. Cada 15 días, cada 8 días, cada niño va a llevar su libro a la casa, porque es el canal de comunicación entre la escuela y la familia. Entonces viaja el libro a cada uno de los hogares, recoge la información y cuando se llega a entregar se tiene que hacer la socialización de esas actividades realizadas en casa. Entonces, ¿quién va a hacer la socialización de ese libro, de ese viaje? El niño con su familia. Entonces se puede hacer de forma muy dinámica. Si el niño habla de sus gustos favoritos, su superhéroe favorito, puede disfrazarse de su superhéroe, ir a socializar con sus compañeros, en compañía de su padre, de su mamá, de su cuidador. Y ese es el objetivo del libro viajero, para potenciar el proceso de lectura y escritura. Como otro tenemos buscando tesoros con las palabras, consonantes, vocales y sílabas. Entonces vamos a darles a los niños un bosquejo o una enseñanza de vocales, consonantes, sílabas, palabras, pero de manera más dinámica, más divertida, ¿cierto? Porque con la lúdica y el juego los niños aprenden. Entonces primero vamos a definir qué van a buscar los niños. Si son a ser vocales, sílabas, consonantes, palabras. Luego vamos a esconder ese tesoro que serían las vocales en este caso. Y luego vamos a diseñar el mapa del tesoro que le vamos a presentar a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas, para que ellos salgan a buscar su tesoro, que serían las vocales. Y esto es para aprender a reconocerlas de forma más divertida. Jugar a los exploradores. Primero van a diseñar el material reciclable, lo que necesita un explorador. Unos binoculares, una lupa, una libreta, un sombrero. Luego van a salir a explorar en los espacios escolares o en una salida pedagógica. Todo depende de la creatividad del docente. Y tercero, en la libreta que el niño realizó, tiene que dibujar o garabatear lo que observa en el proceso de exploración. Todo lo que él observe y le llame la atención, lo va a dibujar y luego lo va a compartir con sus compañeros. Actividades que potencian la lectoescritura dentro del ambiente familiar. No es de desconocer que la familia es el primer agente socializador en la vida de un niño y es el más importante. Por tal motivo se debe involucrar de lleno en el desarrollo de sus hijos y cómo no hacerlo en algo tan importante como es el proceso lectoescritor. Para esto se recomiendan las siguientes actividades: lectura de libros o cuentos infantiles antes de dormir. Dar ejemplo. Dar ejemplo es que si papito, mamita lee libros, pues el niño va a querer leer libros, ¿cierto? Ese es dar ejemplo y el niño va a seguir el ejemplo de sus padres. Involucrar al niño en recetas caseras. Acompañar y potenciar los procesos sin llegar a la agresión o a los gritos. Actividades para realizar en casa con los niños. Entonces tenemos primero lectura antes de dormir. Segundo, seguir una receta o crear una nueva receta en familia. Y tercero, diseñar un álbum familiar de los momentos especiales o las celebraciones o de los viajes, de lo que quisieran conocer juntos, de lo que conocieron juntos. Y por último, como recomendación especial, vincularse en las actividades académicas de sus hijos. Por eso el libro viajero es un trabajo entrelazado entre la escuela y la familia, como también la comunidad. Entonces es un canal de comunicación muy importante. Marco legal. Bueno, aquí en el marco legal sabemos que tenemos la Ley 115, la Ley General de Educación, sabemos que tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, pero yo quería resaltar la política pública de primera infancia de 0 a siempre, la cual nos dice que esta política para los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años surge como respuesta a procesos de movilización social, generando a partir de la necesidad de
retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo en la primera infancia. Y la otra, que es las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, que surge en el 2017 con un referente que orienta la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar, que propenden por la generación de propuestas educativas pertinentes y contextualizadas en el marco de los proyectos educativos institucionales, los PEI, de los establecimientos educativos y de los proyectos pedagógicos, de las diferentes modalidades y escenarios educativos, tanto públicos como privados, que trabajan para la garantía del desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años. Estas dos es donde hemos involucrado los pilares de la educación, que ya sabemos que es el juego, el arte, la exploración del medio y la literatura. Entonces aquí es donde estamos retomando eso. En el marco teórico tenemos a Gianni Rodari. Él nos habla de la imaginación en la literatura infantil. Dentro de este libro nos toca unos puntos muy importantes, donde nos dice el libro para el niño que juega. Dice, definir el libro como un juguete no significa en absoluto faltarle el respeto al ente literario, sino sacarlo de la biblioteca para lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de vida. Ni tan solo significa fijarle unos límites. El mundo de los juguetes no tiene límites. En él se refleja y se interfiere el mundo entero de los adultos con su realidad cambiante. Tenemos imaginación, juego y libro. Para una literatura infantil que no caiga sobre los niños como un paso externo, como una tarea aburrida, sino que salga de ellos, vivan con ellos para ayudarlos a crecer, a vivir más arriba, tendríamos que conseguir relacionarnos íntimamente entre sustantivos, imaginación, juego y libro. El papel de la imaginación para ello es indispensable, una valoración distinta de la imaginación. Es imprescindible, en primer lugar, rechazar esa tradicional oposición entre fantasía y realidad, en la que la realidad significa lo que existe y fantasía aquello que no existe. Estas oposiciones no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no existen acaso los sueños, no existen los sentimientos por el hecho de no tener cuerpo. Nos dice, en otra postura, apoderarse de las palabras. Jugar con las palabras y las imágenes no es la única manera que los niños tienen para apropiarse a la realidad. Pero esta no significa ninguna pérdida de tiempo, significa apoderarse de las palabras y de las cosas. Por eso sostengo que el libro es un juguete, las aventuras, las fábulas, la poesía, en la que la lengua juega consigo misma. Ha de tener un lugar duradero en la literatura infantil, junto a otros libros que actúan sobre otros componentes de la personalidad infantil, abriendo otros caminos en el itinerario que tiene un extremo en el niño y otro en la realidad. En otro punto nos dice transformar la imaginación que consume en imaginación que crea. No se puede concebir una escuela basada en la actividad del niño, en su espíritu de investigación, en su creación, si no se coloca a la imaginación en el lugar que merece en la educación. Lo que implica que el educador animador cuenta entre sus tareas con la de estimular la imaginación de los niños y las niñas, de liberarle de las cadenas que precosmeten, le crean o los condicionan en familiares y sociales, la de animarles a competir con ellas, transformándose de imaginación que consume en imaginación que crea. Para esto también los serán útiles los libros, claro. Claro está que para ir más allá y también para descubrir más allá hay otros libros en los que se conserva la memoria colectiva y de la humanidad, el espesor de la historia humana, las reflexiones, los sufrimientos, las esperanzas de generaciones, los conocimientos, las técnicas y los proyectos para mejorar la vida. Ningún libro puede sustituir la experiencia, pero ningún libro o ninguna experiencia se basa a sí mismo. En conclusión, decimos que podemos concluir que el proceso interno de aprendizaje del niño en el lenguaje oral y escrito, donde intervienen factores neurológicos que posibilitan esta forma de comunicación, en donde el desarrollo de leyes neuromotrices como la ley cefalocaudal,
ley próximo-distal, ley independencias motrices, operaciones cognitivas que permiten la construcción del signo gráfico, como es la atención, percepción, memoria, y estructuras personales y sociales que son las relaciones con otros como acto comunicativo que generan la gramática gráfica del niño y que se distintan del adulto. Debemos favorecer todo esto, esta colaboración y desarrollo de las conexiones de los hemisferios, dando un resultado muy positivo en el aprendizaje de la lectoescritura. Y todo esto se puede lograr a través de actividades como las que antes se explicaron y se mencionaron. Muchísimas gracias a todos.